La pena de muerte resulta ser un problema o una solución. La pena de muerte, pena capital o sanción jurídica capital, según la Real Academia Española, es el castigo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un delito o falta. Según Ignacio Villalobos, jurista reconocido de la Universidad Nacional Autónoma de México, es la sanción más rigurosa de todas y consiste en la eliminación definitiva de los delincuentes incorregibles que demuestran ser un peligro para la sociedad. Si partimos de estas dos definiciones, podemos llegar a una en común, la cual nos dice que la pena de muerte es la máxima sanción jurídica impuesta por el Estado o autoridad, que consiste en la eliminación definitiva del delincuente que no puede ser reinsertado a la sociedad debido a su alta peligrosidad para la misma. Los datos más importantes sobre la pena de muerte son, además de la violación de los derechos humanos, uno de los mayores problemas de la pena de muerte es que se cometen errores en la condena. Desde 1973 en Estados Unidos se han exonerado a 150 personas que habían sido condenadas a muerte. En 1977, Amnistía Internacional celebró en Suecia una conferencia internacional sobre la pena de muerte, la cual da lugar a la Declaración de Estocolmo, el primer manifiesto que pide a los gobiernos la abolición de esta pena. Eso hizo a esta organización galardonada con el Premio Nobel de la Paz del mismo año. En septiembre de 2017, 105 países del mundo han abolido la pena de muerte para todos los delitos. Existen distintos métodos de ejecución, los cuales son: ahorcamiento, donde la víctima fallece por lesiones en la médula espinal y o la obstrucción de la tráquea. Fusilamiento. Este método es mayoritariamente utilizado en guerras, donde los pelotones disparaban a soldados en particular, principalmente a la cabeza o bien en el torso. La muerte puede ser más lenta y dolorosa. Electrocución. El preso es postrado en una silla eléctrica y recibe descargas en la cabeza y la pierna. El reo muere de paro cardíaco y parálisis respiratoria. Inyección letal. Se inyecta por vía intravenosa una mezcla de barbitúrico de acción rápida con químicos paralizantes. Muchas veces se necesita más de un piquete para que la dosis entre en la sangre y vena correcta, pues si entra en algún músculo, el dolor es mayor y la muerte más lenta. Ejecución por gas. El preso es encerrado en una cámara hermética, donde se libera gas cianuro, el cual envenena a la persona en cuestión conforme respira. Decapitación. Este método es mayoritariamente utilizado en Arabia Saudita y Yemen. Es el desprendimiento de la cabeza del tronco del individuo con un sable. Lapidación. Se entierra al acusado bajo tierra hasta el cuello y es golpeado en la cabeza hasta la muerte. Muchas veces se muere por asfixia, dependiendo de qué tanto soporten los golpes. Si este tipo de aplicación de justicia resulta entonces tan brutal, es interesante mencionar qué países no sienten pudor alguno de llevarla a cabo. Según el diario español El País y el diario Correo de Perú, hay 58 países que siguen utilizando este método de impartición de justicia. China está en primer lugar con más de 1000 muertes al año, donde mayoritariamente se ejecuta a políticos corruptos y a todos los que los encubran, sean familiares o no, seguido por Irán con más de 400 muertes, con ahorcamientos públicos y ejecución a menores de edad, y después países como Arabia Saudita, Irak, Pakistán, Estados Unidos, Afganistán, Belice, entre muchos otros. Estos primeros 4 representan el 87% de las ejecuciones en el mundo. Abolición de la pena de muerte en México. En el acto de presentación del primer informe de ejecución del Programa Nacional de los Derechos Humanos 2005, el presidente mexicano Vicente Fox dijo que, y cito, "Este día quedará grabado en la historia nacional como aquel en el que México se unió a los países que tienen, en el respeto a la vida, uno de los mayores más altos derechos. La pena de muerte es contra los derechos humanos, por eso el gobierno ha hecho una defensa firme de los mexicanos sentenciados a muerte en otros países", destacó Fox. Pero, ¿la pena de muerte es una realidad para los mexicanos? Justamente el miércoles 8 de noviembre de 2017, en este mismo mes, se condenó a un mexicano a pena de muerte en Estados Unidos. Su nombre es Rubén Rodríguez Cárdenas, tras ser acusado de violar a su prima de 16 años de edad en Texas, Estados Unidos. Sin embargo, él no es el único connacional que se encuentra en espera de ejecución, pues de acuerdo con el Death Penal Information Center de Estados Unidos, existen 55 mexicanos sentenciados a muerte. Hubo un hecho importante que involucra a nuestro vecino del norte, el ya conocido Fallo Avena, nombrado así por el caso Avena, donde la resolución de la Corte Internacional de Justicia arrojó que las sentencias hacia 51 mexicanos respecto a la pena capital debían ser frenadas hasta que tuvieran una defensa digna.
gracias a la ejecución de Carlos Avena Guillén durante 1982, que estando esposado asesinó a un policía a los 19 años de edad. Aquí es donde entra la disyuntiva. ¿La pena de muerte soluciona o, por el contrario, crea más conflictos? Esto se valora gracias a los fallos que puede llegar a tener respecto a la culpabilidad de un acusado y de la jurisprudencia del jurado. Además, muchos juristas afirman que según palabras de ellos, arcaico método de aplicación de justicia, basado en la famosa ley del talión, incluida en el Antiguo Testamento, que hace referencia al ojo por ojo y diente por diente, obedece más al instinto del ser humano y no a la razón. Además de que no se ha comprobado que esta sanción colabora a la disminución de los índices de criminalidad en una sociedad. ¿Tú qué opinas? ¿Verdaderamente contribuye a la sociedad o la perjudica? ¿Es sensato el decir que la eliminación inmediata de estas personas, que resultan un peligro para la misma, soluciona o arregla cuentas pendientes con los implicados afectados del crimen? ¿O por el contrario, incita más a la delincuencia a seguir laborando por la doble moralidad que puede existir en los funcionarios públicos, atentando contra dos derechos fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La última palabra la tienes tú. ¿Le darías una segunda oportunidad a la persona que asesinó a tu madre, padre, hermano o pareja?